Hola, buenas tardes. Vamos a ver la primera parte de la presentación de la conciencia emocional. ¿Alguien sabe decir qué es una emoción o qué son las emociones? ¿Podemos decir que las emociones tienen alguna utilidad? ¿Son todas útiles o hay algunas que son útiles y otras que solamente nos fastidian un poco? ¿Qué pensáis? Reflexionar un poco sobre estas preguntas. Aquí os he puesto una definición de emoción. ¿Vale? Una emoción es un sentimiento o estado de ánimo que aparece como reacción ante una situación. ¿Vale? Casi siempre estamos teniendo alguna emoción. Lo que pasa que a veces son de poca intensidad y pasan desapercibidas. Otras veces sí que las vivimos con fuerza y tenemos claro qué sentimos. Por ejemplo, si siento rabia, si siento enfado, si siento miedo, alegría, entre otras emociones, cuando estas son intensas, sé enseguida qué es lo que siento. Pero hay veces que son tan tenues que no sabemos muy bien qué emoción tenemos. Incluso a veces tenemos duda. ¿Vale? Las emociones pueden ser positivas o negativas, que no quiere decir que sean buenas o malas, ¿vale? Positivas o negativas. Las positivas son aquellas emociones que me hacen sentir bien y las negativas las que me hacen sentir mal. Las emociones las podemos dividir en varios elementos, que son los siguientes. El elemento cognitivo, que es lo que yo pienso, ¿vale? Ante una situación determinada, siempre pensamos algo. Tenemos una idea, un pensamiento que viene rápido. Siempre analizamos la situación en forma de pensamiento. Siempre. El ejemplo que os he puesto aquí es que Maite está viendo una película en casa y hay una escena que le produce risa, ¿no? O la vive como algo gracioso. Seguramente en esta situación Maite habrá pensado, qué graciosa la situación, oja, qué risa, ¿vale? Pero siempre piensa algo. El siguiente elemento es el fisiológico. Tiene que ver con lo que sentimos en el cuerpo. ¿Qué cosas produce la emoción en mi cuerpo? Físicamente, ¿vale? Aquí tenemos como ejemplo el aumento de la sudoración, cambios en la tensión muscular, calor, palpitaciones, tensión, ¿vale? Podemos poner muchos ejemplos, depende de la emoción que se sienta. En este caso, Maite siente que se pone roja y que el corazón late más deprisa. Sería lo que siente en el cuerpo. Y luego tenemos el elemento motor, que finalmente es lo que hacemos o cómo representamos la emoción en actos, ¿vale? En el caso de Maite sería la risa. Como vemos, la emoción, el pensamiento y la conducta está interrelacionada constantemente. En esta diapositiva las flechas son unidireccionales, pero en la realidad son bidireccionales. Es decir, el pensamiento también influye en la emoción en la conducta puede crear otro pensamiento, a su vez crear otra emoción. Es cíclico. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de explicar sobre los componentes de las emociones. En este ejemplo, Carlos está en un tanatorio porque ha fallecido su padre. La emoción que siente sería tristeza. En el componente cognición-pensamiento sería lo que Carlos está pensando en esa situación. Podría ser, entre otras cosas, me he quedado solo porque la vida es tan injusta. ¿Cómo voy a superar esta pérdida? ¿Por qué a mí? ¿Vale? Hay muchos pensamientos que se pueden tener en esa situación. El componente fisiológico se refiere, como acabamos de decir, a lo que siente en su cuerpo físicamente Carlos en esta situación. Siente una disminución de la tensión muscular, dolor de cabeza, falta de energía, ¿vale? Serían cosas físicas
que siente uno cuando está triste. En cuanto al componente motor, sería lo que hace, ¿vale? Lo que está haciendo Carlos en este momento: llorar, no hablar con personas, tono de voz bajo, ¿vale? El componente motor es lo que hace o lo que no hace, que no es normal, ¿vale? Que sería que indica que está en la emoción tristeza. Las emociones, así como el pensamiento, el componente fisiológico o el componente motor, son diferentes de cada persona. Sí que es verdad que según la emoción que estemos sintiendo, tendemos a tener unas reacciones u otras, de manera general. Pero sí que es verdad que a nivel individual existen diferencias. Entonces, lo mejor es que pongamos ejemplos sobre nosotros mismos, es decir, cómo nosotros sentimos las emociones. Ahora vamos a ver de qué manera influye en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. Es decir, de qué manera influye el pensamiento en la emoción que voy a sentir, en la parte fisiológica, es decir, en lo que voy a sentir en mi cuerpo, y también en lo que voy a hacer, ¿no? En la conducta o en el componente motor que hemos dicho antes. Según estos ejemplos, vemos que está separado en opción A, opción B. ¿Esto por qué es? Bien, porque vamos a ver si pensando una cosa o pensando otra, esto va a tener una forma de traducirse en emoción y en acción diferente. En el primer ejemplo vemos que la situación es: siento que voy a llegar tarde al grupo. Es decir, tengo prisa, ¿no? Siento esa prisa, esa ansiedad de prisa. Eso va a depender de lo que piense. En la opción A pienso: llego tarde. ¿Qué siento? Preocupación, ansiedad, ¿vale? Me pongo nervioso. ¿Y qué hago? Correr para llegar antes. Pero en la opción B pienso: total, me da igual llegar tarde. Entonces siento despreocupación, tranquilidad. ¿Y qué hago? Voy andando con calma, no tengo prisa. Como vemos, es muy importante lo que pienso para determinar qué es lo que voy a sentir y qué es lo que voy a hacer después, ¿vale? Más adelante, en las siguientes clases, veremos cómo actúa esto en las consecuencias de lo que yo hago y cómo me afectan estas, ¿vale? Bien, ahora os toca a vosotros. La situación 2 dice: tengo planes para el sábado, pero me avisan que tengo que trabajar. En la opción A tenéis que poner un pensamiento, qué emoción o qué es lo que voy a sentir, ¿no? Después de ese pensamiento, y qué es lo que voy a hacer o cómo voy a actuar, ¿vale? Según ese pensamiento. En la opción B sería lo mismo, pero eligiendo otro pensamiento. Puede ser contrario o diferente, ¿vale? Como veáis. Después lo hacemos lo mismo en la situación 3. En la situación 4. En la situación 5. El ejercicio 2 de esta parte consiste en anotar las emociones que yo he sentido alguna vez. Todas aquellas emociones que yo conozco porque he vivido, las he sentido a lo largo de mi vida. Hacer una lista de esas emociones. El ejercicio 3 consiste en realizar una lista de emociones que yo sepa que existen. Aunque no las haya sentido nunca, pero sé que existen. ¿Vale? Aquí estarían incluidas, por supuesto, las de
las del ejercicio anterior y aquellas que no he sentido pero sé que existen, que conozco. Como veréis, en la hoja de ejercicios hay un par de cosas más, pero son muy similares y con la información que os he dado en este vídeo podéis hacerlas sin problemas. Muchas gracias, espero que sea fácil. Nos vemos en la siguiente clase.